Y vamos a continuar con la palabra del Señor en este domingo 13 de agosto, meditando en lo que nos ha ocupado estos últimos meses, que es el sermón del monte que Jesús pronunció al lado del mar de Galilea, donde se reunió con sus discípulos, pero también la palabra nos dice que las multitudes se hicieron presentes para escuchar la enseñanza de nuestro Maestro, de nuestro Señor. Él continúa con ese maravilloso sermón del monte, y cuando Él habla a sus discípulos y a los que están reunidos alrededor de ellos, al estar hablando acerca de la ley, como comenzó Él en este capítulo 5 de Mateo, se encarga de destruir o derribar las falsas enseñanzas que los líderes del pueblo habían torcido, para así acomodar la ley a su conveniencia. Ellos habían cambiado la verdad y la esencia de la ley, la habían adulterado, la habían rebajado para que se adaptara a sus caprichos, a su conveniencia. Y según ellos, a través de esto iban a ganar el reino de los cielos. Pero nosotros sabemos que la palabra nos dice que no es por obras, para que nadie nos gloriemos o nos vayamos a ser orgullosos. Por el contrario, es por gracia que somos salvos, y es para andar en las obras que Dios preparó de antemano al salvarnos, para que demos testimonio, como lo declara Efesios capítulo 2. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, en ella nosotros podemos ver que Él demanda que toda persona que desee la salvación venga a Él en los términos que Él estableció en su palabra, y no de la forma en que nosotros creamos o la forma en que nosotros querramos. Y ese es el problema de las religiones. El problema es que las religiones quieren que Dios se acomode a sus expectativas, cuando debe ser todo lo contrario. Nosotros tenemos que adaptar nuestra manera de vivir a como Dios lo ha dejado escrito en su palabra. Tenemos que aceptar su voluntad y andar en su voluntad. Eso es lo que Dios quiere para aquellos que quieran formar parte de su reino. Y ese es el motivo del sermón del monte de Jesús: derribar los argumentos, costumbres y las tradiciones que los maestros de la ley habían implementado, sin importarles lo que realmente ordenó Dios a través de su perfecta e inmutable ley. El Salmo 19 nos dice: la ley del Señor es, que dice, perfecta, que convierte, transforma, regenera el alma. Por lo tanto, Jesús vino a poner la ley en su lugar de honor y a darle el verdadero significado, el verdadero espíritu por el cual Dios la dio al ser humano. Y este día nos toca ver lo que Cristo enseña acerca de los pleitos entre personas, de las ofensas entre personas, y cómo debe ser la conducta de los ciudadanos de su reino eterno. Todo lo que Jesús enseñó en este sermón, registrado en los capítulos del 5 al 7 de Mateo, son las condiciones o actitudes que debe cumplir todo aquel que desee ser parte de su reino eterno. Y una vez que somos parte del reino de Dios, que somos salvos, necesitamos continuar cumpliendo con esas mismas condiciones.
Y vamos a la palabra en esta tarde, Mateo capítulo 5, versos 38 al 42, con el tema Jesús enseña acerca de la venganza. Ya nos enseñó acerca de cómo debemos de presentarnos delante de Él para ser salvos, cómo debe ser nuestra actitud frente a nuestros enemigos cuando somos perseguidos, cómo debemos nosotros de lidiar con la ira que está en nuestra carne, cómo es que debemos nosotros resolver los problemas matrimoniales. Lo hemos estado estudiando y hoy nos toca ver cómo es que vamos a nosotros a actuar cuando hay alguna disputa, algún problema con nuestros semejantes. En lugar de buscar retribución por nuestra propia mano, vamos a dejar que Dios sea quien tenga el control de nuestra vida y se encargue de los resultados. Amén. Capítulo 5, verso 38 al 42 de Mateo lee de la siguiente manera: han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, debes tú también dar el abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Señor, en esta hora te pedimos, guíanos, ilumínanos. Espíritu Santo, sé tú el que enseña nuestras vidas, Señor. Utiliza mi boca, mi vida como una bocina, un instrumento por el cual tú abres a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra alma, y que esta palabra traiga transformación a nuestra vida, para que en todo lo que hagamos diariamente traigamos honra, gloria y alabanza a tu nombre. Toma el control del ambiente en este lugar y donde quiera que este mensaje llegue, y que esta palabra haga el efecto por el cual tú la envías en este día a nuestras vidas. Ayúdanos a mejorar para ti, ayúdanos a cambiar nuestra manera de vivir y nuestras actitudes. Que tu palabra haga esa transformación por medio de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Llevamos todo pensamiento, toda intención del corazón cautivos a la obediencia de Cristo, para que podamos recibir la palabra como tú quieres que la recibamos en esta tarde. Danos lo que no tenemos, enséñanos lo que no tenemos y haznos lo que aún no hemos llegado a hacer por medio de tu palabra preciosa. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén. Estamos viendo que Jesús comienza a enseñar acerca de la venganza, acerca de cómo vamos a nosotros lidiar con los problemas entre la gente, con nuestros semejantes. Y Cristo comienza en el verso 38 diciendo, han oído la ley que dice. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, les han enseñado acerca de la ley que dice ojo por ojo y diente por diente. Pero en otras palabras, Jesús les estaba diciendo, les han enseñado de esta manera, pero están equivocados. Es lo que comienza diciendo Jesús. Los líderes del pueblo habían acomodado la ley para buscar venganza propia. Esto es lo que estaba sucediendo en el tiempo de Jesús. Pero Dios dio esa ley para ser usada en los tribunales. La ley que Dios dio de ojo por ojo y diente por diente no era para que lo usáramos en lo personal, era para que el sistema jurídico del pueblo de Israel tuviera balance, tuviera
equidad, no era para tomar la ley en sus propias manos, sino para llevar a juicio al ofensor. Por medio de esa ley, Dios estaba evitando que hubiera derramamiento de sangre inútilmente, solo por venganza. Y nosotros hemos visto lo que acarrea cuando alguien trata de vengarse. Nunca termina esa cadena. Por el contrario, hay derramamiento de sangre, hay tristeza, hay dolor y nunca se sacia el apetito de venganza, la ira de la persona. Y vamos a Éxodo 21, 24 para que veamos a lo que se estaba refiriendo Cristo Jesús. 21, 24 de Éxodo nos dice: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y si continuamos dice: quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava en el ojo y debido a ello lo deja ciego de ese ojo, tendrá que darle su libertad a modo de compensación por el ojo. Y si le rompe un diente a su esclavo o esclava, tendrá que darle la libertad para compensar el diente. Y ahí continúa la ley aclarando cómo es que se iba a proceder en los tribunales del pueblo de Israel. No es que si alguien por accidente le sacaba un ojo a alguien, lo iban a llevar y le iban a sacar el ojo a la persona. No es lo que significa la ley, no es literal. Lo que estaba diciendo Dios es que el castigo debería concordar con la ofensa, con el crimen. Por eso es que Dios dio esa ley, para que nadie se pasara, fuera excesivo en poner una pena, un pago a quien había ofendido. O también lo hizo para que el pago del crimen fuera insuficiente y así la gente cometiera crímenes sin remordimiento, al saber que la sentencia sería leve en lugar de ser acorde con el crimen o la ofensa. Vemos que Dios estableció los tribunales en la tierra. La misma Biblia nos lo dice, que Dios puso la ley para que hubiera respeto, para que hubiera cordura en la tierra. Y vemos los estragos que están sucediendo en nuestro país. Ahora no quieren castigar los crímenes como se debe, y vemos que el crimen está a todo lo que da, porque aun cuando capturan a alguien robando o haciendo un crimen, a las pocas horas lo sueltan. Entonces ya no hay respeto por la ley, ya no hay restricción en las personas. Por el contrario, se está convirtiendo en una sociedad anárquica, una sociedad que no quiere por ningún motivo respetar la ley. Y esto es lo que Dios estaba tratando de evitar cuando da estas leyes. La ley, como lo mencioné, fue dada para ser usada por los jueces en un tribunal de justicia, en una corte. Esto evitaba un círculo vicioso en el que cada uno buscaba su propia justicia o su propia venganza, y así derramar sangre sin justa razón. Dios no nos ha mandado a derramar sangre. Dios nos ha mandado a ser justos, nos ha mandado a ser compasivos, nos ha mandado a ser misericordiosos. Pero esto viene en la carne del ser humano por causa del pecado. Usted lo ve en los niños. Un niño golpea a uno y el otro le devuelve el golpe. Esto es lo que está en la vida del ser humano sin Cristo. Por eso es que necesitamos la salvación. Por eso es que necesitamos la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas, para no actuar como los que no conocen al Señor, sino por el contrario, dejar que el Señor se encargue de nuestros problemas y nuestras necesidades. Amén.
Cuando Dios da esta ley, como lo dije, no significaba que hay que sacarle el ojo a la persona que sacó el ojo, no es así. Lo que está diciendo la ley es que tenía que haber una compensación para amortiguar el daño provocado. Es como ahora usted puede ir a la corte cuando hay algún accidente o algo y le tienen que compensar justamente, ¿verdad? Pero mucha gente se quiere pasar de viva, quiere aprovecharse de las situaciones y de la ley. Y esto es lo que Dios estaba tratando de evitar en su pueblo, que fuera diferente al mundo. Lo mismo al decir diente por diente, era para compensar o restituir los daños causados a una persona. Pero como lo dije, vemos que el orgullo del ser humano tuerce la ley de Dios a su conveniencia. Y lo que los líderes enseñaban es que si alguien te ofendía en público, también en público oféndele. Si alguien te golpea en público, golpéalo también. Si alguien te roba, entonces quítale todo lo que tiene. Esto es lo que estaba sucediendo en los tiempos de Jesucristo. Y es lo que vemos en toda la palabra de Dios. Cuando la gente quiere usarla para su conveniencia, tuercen la palabra de Dios, como lo estaban haciendo los líderes al torcer la ley. Y es por eso que nosotros, querida iglesia, hermano, hermana, oyente, necesitamos entender, conocer y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, siempre guiados por el Espíritu Santo, el cual dice nos va a llevar a toda la verdad, nos va a llevar a toda justicia. Por eso es que Dios, Jesucristo, está aclarando lo que significa la ley. No es tomar venganza por mano propia, sino dejar que los tribunales de justicia hagan un juicio equitativo a nuestro favor. Aún en la iglesia, cuando hay una ofensa, si la persona no reconoce, el mismo Jesús nos dijo, trae testigos y confronten a la persona para que cambie su manera de actuar, su manera de dirigirse hacia los demás, pero siempre resolviendo ese problema dentro de lo que el Señor ha establecido en su iglesia, la disciplina que debemos de tener dentro de la congregación. Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Eso es lo que significaba ojo por ojo y diente por diente. No es que estábamos jugando fútbol y me quiebra una pierna y luego viene y dice pon la pierna para que te la quebremos a ti también. Eso no era. Lo que significa es que hay que restituir los daños que a alguien se le causaron por la negligencia de alguna persona o por la alevosía y la ventaja de alguien que estaba tratando de tomar ventaja de esa persona. Todo era para que hubiera orden, para que hubiera respeto y moral entre el pueblo del Señor. Vamos al verso 39. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la izquierda. Jesús continúa enseñando acerca de los problemas, las disputas, las diferencias entre las personas, tanto en lo civil como en las cortes de justicia. No quiere decir que si alguien me viene y me da una bofetada, le voy a poner, dame la otra, porque así dice la Biblia. No significa lo que está diciendo la palabra de Dios eso. Lo que el Señor nos ordena como sus hijos es no a tomar venganza, aún en los tribunales. Lo que nos está enseñando es que si alguien obra en contra de nosotros para humillarnos, aun cuando nos demandan, nosotros no debemos de retribuir como se nos ha tratado. Eso es lo que significa ponle la otra mejilla. Si alguien está difamando
mi carácter o mi testimonio, no voy a salir a tratar de difamar a esa persona. A mí no me interesa que me difamen porque están difamando el nombre del Señor y Él es el que se encarga de hacer justicia. Es lo que está diciendo Cristo: pon la otra mejilla, aunque te humillen, deja que te humillen, que yo soy el que va a tomar la venganza, el que te va a vindicar. Es lo que está significando lo que el Señor Jesucristo le aclara a sus discípulos. Cuando habla de poner la mejilla derecha, es porque en el tiempo en que Jesús estaba enseñando, cuando a alguien lo abofeteaban en la mejilla derecha, la mayoría de personas usan la mano derecha para golpear, para cachetear a alguien, como decimos, para abofetear a alguien. Entonces, cuando está diciendo, si te hieren con la mano en la mejilla derecha, quiere decir que fue un revés. Están golpeando a la persona de esta forma. Y cuando se golpeaba a una persona en esta forma, se le estaba humillando públicamente. Y es lo que está diciendo el Señor: si a alguien, por su forma de tratarte, por su forma de hablar en contra tuya, te está humillando, déjalo en paz. No te preocupes por tu reputación, porque lo que aquí interesa es lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. Dice el salmista: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Quién es el que se encarga de vindicar nuestra vida, hermanos? Dios. Por lo tanto, es lo que significa: si alguien te humilla a tal grado que te sientes tan humillado, déjale en paz. No te vengues, no trates de también tú humillar a la persona públicamente. Y los líderes del pueblo, en su autojustificación, se apegaban a la letra, pero ignoraban el espíritu o la intención de la ley. Jesús no está enseñando a permanecer sin hacer nada en situaciones peligrosas, no. Si nuestra vida está en peligro, Dios ha puesto en nosotros el instinto de conservación. ¿Es así o no? Cuando usted oye unos balazos en una esquina, usted no va a ir a ver dónde están balaceando. Usted va a correr lo más lejos para preservar su vida. Lo mismo sucede cuando estamos en alguna relación de amistad o cualquier otro tipo de interacción personal. Cuando nuestra vida peligra, cuando no va a haber un alivio a esa situación, es mejor retirarnos. Y esto es lo que Dios aprueba en nosotros. Por eso necesitamos entender el espíritu de la ley, lo que Dios realmente dijo a través de la ley que Él estableció. Cuando nuestra integridad física está en juego, necesitamos abandonar esa situación. Dios no nos va a juzgar por salir de una relación o algún lugar donde nuestra vida peligre. Por el contrario, estamos haciendo como debemos hacer delante de Dios. Si alguien viene a atacar nuestra familia, no vamos a poner el otro hijo y el otro hijo como poner la otra mejilla. Vamos a defender nuestra familia, pero vamos a tratar de resolver en la mejor manera ese problema. Pero cuando se llega al punto de que somos humillados, no podemos nosotros contestar de la misma manera. Acuérdense cuando Jesucristo estaba siendo acusado falsamente. Él tenía toda la capacidad de decirle: ¿por qué me estás acusando si tú ayer te acostaste con esta, si ayer maldijiste a este? Él tenía todo el conocimiento del corazón de las personas. Pero ¿qué dice la palabra? Como oveja que fue llevado al matadero, dice, enmudeció y no abrió su boca.
aún teniendo razón para condenar, aún teniendo razón para defenderse, permaneció callado. Y eso es lo que tenemos que aprender de nuestro Señor. Vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 2, verso 23. Primera de Pedro 2, 23. Ahí tenemos algo que el apóstol, quien fue presente, estuvo presente, fue testigo ocular de los padecimientos de Cristo. Hablando del mismo Jesús, dice en el 2:23 de Primera de Pedro: no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Aquí vemos lo que se nos está diciendo por parte del Señor, que así como Jesús hizo y fue, así debemos ser nosotros delante del mundo. En el verso 11 de Mateo 5 también vemos algo hermoso. En el verso 11 de Mateo 5 dice: bienaventurados ustedes cuando la gente les hace burla y les persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Vemos que Jesús, cuando nosotros adoptamos el carácter de Cristo y ponemos la otra mejilla, es decir, no respondemos como el mundo responde. Si tú me maldices, yo te doy una maldición más grande. Si tú me golpeas aquí, yo te voy a golpear para que te duela más. No, lo que nos está enseñando el Señor es a ser humildes, a ser mansos, para poder mostrar quiénes somos en Cristo. Como le dije, hay situaciones en las cuales vamos a tener que recurrir a la justicia. Y aunque nos duela, aunque nos sintamos incómodos, se tiene que hacer por preservar la vida, por preservar el bien de aquellos que son nuestros familiares, de aquellos que son nuestros amados y de nuestra propia vida. Esto es lo que el Señor dice en su palabra. Vamos al verso 40. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. ¿Qué está diciendo el Señor a través de esta enseñanza? Muchas ocasiones en los tiempos bíblicos, aquellas personas que estaban bajo demanda, lo único que poseían era la túnica y el abrigo que cubría su cuerpo. Era una capa que la persona utilizaba para resguardarse de la intemperie, de guardarse de las inclemencias del tiempo. Era una capa que llevaban consigo cada día, y esa misma capa les servía como cobija al dormir. Entonces vemos que la capa era una posesión valiosa y preciada por la persona. Y lo que Jesús está enseñando es que si somos demandados en un tribunal, necesitamos con causa justa. Cuando somos demandados en un tribunal o cuando alguien nos hace ver la ofensa, nosotros debemos estar dispuestos a compensar a la persona y aún ir un poco más allá de lo que se nos demanda para compensar esos daños y para promover la paz, para terminar con todo problema, todo pleito, todo desacuerdo, y no terminar amargados y teniendo odio. Por el contrario, cuando se nos
demande algo, mostrar una actitud justa y piadosa como hijos que somos de Dios. Eso es lo que está diciendo Cristo. Muchas veces nos van a demandar y la demanda va a causar un estrago en nuestros bienes, en nuestras finanzas, pero como hijos de Dios que queremos ser justos, vamos a acceder a pagar los daños y aún ir a un poco más allá para que la persona quede restituida. Lo que Cristo está diciendo es que si las pérdidas son considerables, no nos aferremos con tal de promover la paz con nuestro semejante. Muchas veces así Dios ha hecho, y de ni modo, ya lo perdí, ya perdí, que se quede con ello, no hay problema. Dios es el que va a proveer para mis necesidades. Es mejor comprar otra capa que tratar de recuperar lo que perdimos. ¿Qué quiere decir esto? Es mejor dejar ir lo que se nos está quitando, que al tiempo vamos a poder adquirir otra vez lo que hemos perdido, aunque haya sido injustamente, aunque haya sido justamente, pero Dios se va a encargar. Dios es el que ve nuestro corazón. Para que usted vea lo que estoy hablando, regresemos al Antiguo Testamento, Éxodo 22. Éxodo 22. Versos 26 y 27. Éxodo 22, 26 y 27 dice así: si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase por necesidad, no le cobres interés como acostumbran hacer los prestamistas. Si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía de un préstamo, se lo devolverás antes de la puesta del sol. Puede ser que este abrigo sea la única manta que tiene para abrigarse. ¿Cómo podrá dormir sin abrigo? Si no se lo devuelve, si tu prójimo clama a mí por ayuda, yo lo oiré porque soy misericordioso. Miramos que Dios era justo. Y si yo le decía al hermano Héctor, hermano, necesito $100, pero le voy a dar esta computadora que tengo acá para que, como garantía de que le voy a pagar. Y el hermano sabe que esa computadora me sirve en mi trabajo y la necesito demasiado. Dios en el corazón del hermano pondría: dásela antes de que te pague como quiera, que él necesita ganar el pan de cada día con esa computadora. Y cuando nuestro hermano Héctor obra de esa manera, Dios causa que aquel que le debe, que soy yo, sienta responsabilidad por la bondad que el hermano Héctor ha tenido para conmigo. Cuando lo hacemos de corazón para agradar a Dios, Dios se va a encargar de los resultados. Esto no quiere decir que no haya gente que le guste aprovecharse, siempre los va a haber, pero tenemos el Espíritu de Dios, el cual nos puede dar el discernimiento para entender de dónde proviene esa necesidad, si es real o si solamente es algo para sacar provecho de las personas. Jesús estaba enseñando que si alguien toma ventaja maliciosamente, no respondamos de la misma manera. Que aunque perdamos, sabemos que vamos a ganar en Dios. Amén. Eso es lo que está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Verso 41. Si un soldado te exige que lleve su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. ¿Qué está diciendo Jesucristo a través de esta enseñanza? Había una ley en los tiempos de Jesucristo del Imperio Romano, en la cual se decía que si un soldado romano ordenaba a alguien llevar su equipo, su carga, su lanza, su escudo, todo lo que llevaba un soldado,
y demandaba a una persona, le decía que cargara su equipo, la persona estaba obligada a hacerlo, si no tendría que terminar en la cárcel. Aún los persas tenían una ley para los trabajadores postales. En los tiempos antiguos, las cartas, todo lo que se transportaba era ya sea a caballo, en camello, en burro, en cualquier modo de transporte. Y si el que llevaba el mensaje, su caballo moría, le pedía a una persona que estuviera cerca a su caballo y la persona no lo podía negar por ley. Si la persona que llevaba la diligencia se enfermaba al punto de que no podía seguir hacia donde era su destino, le pedía a alguien que llevara la encomienda y era obligación por ley de la persona llevarla. Nadie se podía negar. Y lo que Jesús está diciendo, si te exigen ayuda, ve más allá de lo que se te está exigiendo. Da aún más de lo que se te está pidiendo y así mostrarás que eres ciudadano de mi reino e hijo o hija de Dios. El Señor nos está enseñando a estar dispuestos a prestar ayuda e ir más allá de lo que se nos pide. Un ejemplo muy claro que tenemos en la Biblia es cuando Jesús llevaba su cruz. Cuando leemos, dice la palabra que había un hombre llamado Simón de Cirene y los soldados romanos le dijeron: tienes que ayudar a este hombre con la cruz. Vemos que el hombre no se pudo negar porque por ley estaba obligado a cargar lo que se le había ordenado por un soldado romano. Y esto es lo que está diciendo Jesús. Aun cuando nosotros pensemos que se están violando nuestros derechos con alguna petición que se nos haga, hagámoslo de todo corazón. Hagámoslo más allá de lo que ellos nos piden para que vean el carácter de Cristo en nosotros. ¿Por qué está diciendo Jesús acerca de esta ley? Es porque los maestros de la ley, los rabinos, enseñaban que sus discípulos debían quedar exentos de las órdenes de las autoridades. Ellos podían resistir a la autoridad a rendir esta clase de servicio, pero Jesús les está diciendo: no insistan en exigir sus derechos para no ofender al gobierno. Ahora, hay situaciones en que cuando se nos exige algo que viola la ley de Dios, que viola nuestra conciencia cristiana, y ahí es sí donde podemos decir: no voy a acceder, aunque se me mande a la cárcel, aunque se me quite el trabajo, aunque se me despoje de mis bienes, porque no voy a violar la ley de Dios, no voy a faltarle a mi Dios. Y esto lo vemos en Pedro y Juan cuando fueron encarcelados y azotados. Les dijeron y les exigimos que nunca más prediquen en ese nombre de Jesús. Dice la palabra que Pedro le dijo al concilio: digan ustedes que es mejor obedecer a Dios u obedecer a los hombres. Por eso lo digo, si acaso se nos pide alguna cosa, siempre que no viole nuestra conciencia o la ley de Dios, accedamos y hagamos un poco más de lo que se nos pide para que ellos glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos al ver nuestra humildad y nuestra mansedumbre delante de las autoridades. No debemos aferrarnos a nuestros derechos y así poner en vergüenza el nombre de Cristo, como lo dije, siempre y cuando no violen nuestra conciencia y la ley de Dios. Esto lo vimos en la pandemia.
Muchos dijimos no a la vacuna. Y por mucho tiempo estuvieron tratando de sacarnos de nuestro empleo. Pero tal como los 3 jóvenes en el horno de fuego, Dios se encarga de honrar y de preservar la vida de aquellos que le honran. Por eso Él lo declara en su palabra: yo honro a los que me honran. Vimos iglesias que fueron demandadas por el gobierno porque no accedieron a cerrar, y como el gobierno tuvo que compensarles con millones de dólares por haber ofendido a la iglesia en público. Esto Dios lo causó para que la gente vea que servimos a un Dios que es justo, un Dios que es vivo, un Dios que honra a aquellos que le honran. A mí se me había dicho: vienen en contra de ustedes, si ustedes no acceden van a perder su trabajo, pero no contaban con que Dios está de parte de sus hijos. Y cuando nos reunimos para orar, Dios se glorificó salvando almas, sanando enfermos y además causando que el gobierno desistiera de hacer como querían hacer con nuestra vida. Y hablo de esto porque es experiencia personal. Cuando decidimos honrar a Dios, aún en lo más pequeño, hermano, hermana, Dios se va a encargar de bendecirnos y de prosperarnos. El comentarista Matthew Henry lo dijo muy claramente, y lo voy a leer para que usted vea. Y pongamos atención y meditemos lo que este hombre de Dios, predicador y comentarista en los siglos pasados, dijo. Dice así: si alguien dice carne y sangre no pueden ser sometidos a tal afrenta, en otras palabras, mi orgullo lo están pisoteando, carne y sangre no pueden ser sometidos a tal afrenta, recuerde, dice a sus oyentes, carne y sangre no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, si tu orgullo se pone por enfrente de tu salvación, no creas que vas a heredar el reino de los cielos. Y lo voy a poner simple: muchas veces estamos parados en el banco o estamos parados para pagar nuestros alimentos y alguien se nos atraviesa. Ese es mi lugar, ¿por qué te estás adelantando? Muchas veces nuestra carne salta, pero muchas veces no pensamos si la persona es violenta y puede acuchillarnos o puede balacearnos o puede golpearnos al salir de esa tienda. ¿Por qué no actuar como hijos de Dios? Y está bien, pásale, no hay problema. Ser mansos, ser humildes, no exigir nuestros derechos cuando a veces son violados, y Dios se encarga de los resultados, de bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si alguien dice carne y sangre no pueden ser sometidos a tal afrenta, recuerde, carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Es necesario, hermanos, morir. Es necesario estar crucificados juntamente con Cristo. Pablo lo dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive su vida en mí. Y lo que vivo diariamente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vimos que repetidamente Pablo fue encarcelado, fue azotado, huía porque querían asesinarlo. Y vemos que nunca él buscó venganza. Por el contrario, él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él decía: el que me defiende es Dios, mi vida está escondida en Él. Por eso necesitamos entender como hijos de Dios que es necesario morir, estar crucificados con Cristo. Alguien que está muerto no siente las ofensas. Usted puede ir ante un cadáver, insultarlo, golpearlo, abofetearlo, hacerle lo que quiera y el cadáver no le va a responder, ¿o sí? No. Un cadáver no le debe decir: tengo este y otro derecho. Por eso cuando estamos muertos en Cristo,
las ofensas las tenemos que perdonar. Nuestros derechos no los tenemos que exigir al punto de perder la cabeza. Por el contrario, entendamos que Dios es el que nos va a honrar cuando obedecemos su palabra. Al nosotros dar más de lo que se nos exige, sin pelear por nuestros derechos, estamos mostrando a través de nosotros la imagen de Cristo. Y cuando nosotros hacemos de esta manera, vamos a impactar a otros a venir a Él para salvación, y Dios se glorifica. Y el resultado es que nosotros gozaremos del respaldo, la provisión, la providencia, el favor y la bendición de Dios. Amén. Cristo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, llegaron a prenderlo, a tomarlo para llevarlo al juicio. Dice la palabra que Pedro sacó su espada y Jesús le dijo: meta esa espada, porque el que a espada muere, el espada mata, a espada muere. Si no crees que si yo pidiera y mi Padre 12 legiones de ángeles las enviaría de una vez. Pero Cristo sabía su encomienda, sabía su asignatura, sabía el propósito por el cual estaba aquí, sabía que debía cumplir la voluntad del Padre. Fue humilde, fue manso, le arrancaron la barba, lo bofetearon, le cerraron los ojos a puñetazos, le abrieron la espalda, le abrieron los músculos, estaban expuestos sus huesos y sus órganos, mas la palabra dice: enmudeció y no abrió su boca. ¿Quiénes somos nosotros para no aguantar lo que se nos hace? Por el contrario, necesitamos tener el carácter de Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Teniendo comunión con Él a través de la oración, escudriñando la palabra. También al nosotros ayunar y orar delante de Dios, Dios va a moldear nuestro carácter y cada vez nos vamos a parecer más a Él. Entre más comunión tenemos con Él por medio del Espíritu, más nos vamos a parecer a Él. Gloria al nombre del Señor. Y aún en la iglesia de Cristo hay diferentes caracteres, hay diferentes opiniones. Si hay algún desacuerdo entre creyentes, la palabra de Dios nos enseña a no avergonzar a Dios al llevar nuestras demandas a una corte. Por el contrario, tenemos la mente de Cristo y el Espíritu Santo para ayudarnos a resolver los problemas, las desigualdades, los desacuerdos o las ofensas. Es triste cuando nosotros vemos en las noticias que una iglesia demandó a otra, que un concilio demandó a otro, que un pastor demandó a otro, que un pastor demandó a la organización, que un pastor demandó a la iglesia. Esto trae oprobio el nombre de Cristo. Esto trae vergüenza y causa que la gente blasfeme el nombre de nuestro Dios. Quiera Dios que nunca nosotros pensemos de esta manera. Vayamos a Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Veamos lo que dice la palabra en cuanto a los hijos de Dios en las cortes de la tierra. Primera de Corintios capítulo 6, versos 6 al 7. Primera de Corintios capítulo 6, verso 1 al 7, Primera de Corintios 6, 1 al 7 dice de la siguiente manera: cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes?
¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas. En cambio, un creyente demanda a otro, justo frente a los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes, porque qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está. ¿Por qué no se dejan estafar? En otras palabras, pongan la otra mejilla. La palabra de Dios es directa y nos enseña cómo debe ser nuestra conducta frente al mundo y aún dentro de la iglesia de Cristo. Vamos a Proverbios capítulo 19 y verso 11. Proverbios 19 y verso 11. Fíjese lo que dice la palabra. Proverbios 19, 11 dice así: las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. En otras palabras, no exigen sus derechos aunque tengan razón. Son más sabios de lo normal y dejan pasar las ofensas para no ofender a Dios. Las personas sensatas, sabias, no pierden los estribos, no se enojan por cualquier cosa. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Quiero decirles que Dios toma en cuenta que si nosotros evitamos pleitos al exigir nuestros derechos y perdemos aún cosas materiales en el proceso, pero aún así mostramos el carácter de Cristo, lo que va a suceder en nuestras vidas es que Dios nos va a recompensar cuando nosotros, a pesar de todo, nos mantenemos en humildad y dejamos nuestra vida ser guiada por el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios desea de nosotros, su iglesia. Vamos al verso 42 de Mateo 5 para terminar. Dice así: dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. La enseñanza que nuestro Señor, nuestro Maestro divino Jesucristo nos da es no solamente no ofender o lastimar o tomar venganza en nuestras propias manos en contra de nuestros semejantes, pero también nos manda a hacer todo lo que nosotros podamos para hacerles el bien a nuestros semejantes. El cristiano siempre debe estar listo, dispuesto para dar a quien esté en necesidad, prestar ayuda en lo material. Pero debemos también ser sabios cuando nosotros vamos a ayudar a alguien o a alguna causa. Debemos recordar que lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Y nosotros somos administradores de los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos. Por lo tanto, debemos ser sabios, prudentes y saber discernir cuando nosotros administramos nuestros bienes
Porque muchas veces hay gente que se aprovecha de la generosidad, como ya lo mencioné. Nosotros debemos saber examinar si realmente existe una necesidad en la persona, una necesidad genuina, o si es solamente alguien que está tratando de aprovecharse de un corazón generoso. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, por el cual nosotros podemos discernir, podemos entender lo que está frente a nosotros. En el Salmo 41:1, vamos al Salmo 41:1. Cuando nosotros actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios y somos misericordiosos y prestamos ayuda cuando realmente hay una necesidad, nos dice el Salmo 41:1, qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. El Señor los rescata cuando están en apuros. Qué hermosa la palabra de Dios. Cuando nosotros bendecimos a los que están en necesidad, Dios se va a encargar de ayudarnos, de rescatarnos, de proveer para nuestras necesidades. Ahora vaya conmigo al Salmo 112:5. Salmo 112 y verso 5 dice así: les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. Aquí vemos lo que estaba hablando. Cuando prestamos al necesitado generosamente, nos va a ir bien. Pero necesitamos echar mano, dice la palabra, de el discernimiento y la sabiduría. Y aquí lo dice: manejan sus negocios equitativamente, entienden que lo que tienen es del Señor y deben de preservarlo y deben de invertirlo de una forma en la que Dios sea glorificado. Vayamos a Proverbios capítulo 19 y verso 17. Proverbios 19 y 17 el verso. Proverbios 19, 17. Vamos a ver lo que nos dice el Señor a través de su palabra en cuanto a ser generosos. Si ayudas al pobre, que dice, le prestas al Señor. Y luego dice con signos de exclamación, y Él te lo pagará. En otras palabras, es una promesa para nosotros, aunque la persona a la que ayudamos nunca pueda recompensar lo que hemos hecho, no debemos hacerlo por lo que vamos a recibir en cambio, porque Dios es el que nos va a recompensar, y dice, y Él te lo pagará. Y cuando Dios paga bien. Dios no nos paga diciendo, oh, ven, le voy a tener que pagar lo que no. Nos paga con amor, nos paga con generosidad, y va aún más, dice la palabra, de lo que podamos pedir y aún imaginar. Él se va a glorificar, aleluya. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor, y Él te pagará. Gloria al nombre de nuestro Señor. Aquí mismo en Proverbios capítulo 21 y verso 13. 21:13 de Proverbios dice así: los que tapan sus oídos al clamor del pobre tampoco recibirán ayuda cuando pasen necesidad. Otra promesa de parte de Dios, la ley de la siembra y la cosecha. Si tú no siembras en otro, no esperes una cosecha, no esperes que alguien también siembre en ti. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Los que tapan sus oídos al clamor del pobre tampoco recibirán ayuda cuando pasen necesidad. Qué hermoso es cuando nosotros aprendemos esta verdad y ayudamos cuando hay una necesidad. Dios se manifiesta y cubre esa necesidad
para nosotros. Ese es el Dios que servimos. Él promete, cuando Él nos exige, cuando Él nos manda, Él promete bendecirnos por nuestra obediencia. Gloria al nombre de nuestro Señor. La enseñanza del Señor para nosotros a través de su palabra es clara. Como sus hijos, no debemos buscar la venganza. Él es quien paga a cada uno según sus obras. Debemos mostrar el carácter de Cristo y así testificar que realmente somos hijos de Dios. No podemos ni debemos pagar mal por mal, sino al contrario, vencer al mal con el bien. Eso es lo que el Señor nos manda. Los hijos de Dios debemos mostrar humildad y mansedumbre, y ese es un ingrediente en el fruto del Espíritu. La mansedumbre tiene que estar en nosotros, y es que el Espíritu de Dios mora en nosotros y estamos siendo dirigidos por Él. El apóstol Pablo nos enseña en 10 versículos lo que Cristo estaba enseñando en esta ocasión en el Sermón del Monte, para corroborar esa enseñanza de Jesús y reforzar a nuestro corazón la palabra del Señor. Vayamos a Romanos capítulo 12. Romanos 12, versos 12 al 21. Romanos 12, 12 al 21. Dice de la siguiente manera. Romanos 12, 12 al 21. Dice: alégrense por la esperanza segura que tenemos. ¿Cuál es esa esperanza segura? La salvación, la vida eterna, el reino de los cielos. Es una esperanza que ya está segura para los hijos de Dios. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Ese es el ingrediente principal. Para tener la paciencia necesitamos la oración. Amén. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. No digamos como los hijos del trueno: Señor, manda un rayo y que lo parta. No, bendícelo, Señor, aunque me ha ofendido, pero necesita de ti. Bendícele, prospérale, ayúdale a ver dónde está en este momento. Pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Esto es la compasión y la empatía. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambres, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. En una ocasión llegó una mujer, le dice: pastor, ya no aguanto a mi esposo, me insulta, hace todo lo que le da la gana y además me exige que tenga todo en orden, que lave los trastos, que le tenga la ropa bien limpia y planchada. Hasta ya me dan ganas, pastor, de darle con el sartén. Y le dice el pastor: hermana, ¿no ha pensado en amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza de su esposo? Dice: no estáis tan enojada con él así.
ella la tomó de otra manera. Lo que estaba diciendo el pastor, haga lo mejor que pueda para que así su esposo se sienta avergonzado y reconozca el carácter de Cristo en usted. Así que no se les ocurra ponerle un asador en la cabeza a los enemigos. Por el contrario, amémoslos, bendigámoslos y hagámosle el bien siempre que nosotros podamos hacerlo. El punto de la enseñanza de nuestro Dios es que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos tomar nuestra cruz diariamente y seguir los pasos de Cristo. Ayer nos decía el obispo y se quedó presente en mi mente, nos está hablando acerca de morir a nosotros mismos. Dice, Jesús nos dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y a dónde llevaba Jesucristo su cruz? ¿Para qué la iba a utilizar? Para morir él mismo. Por lo tanto, debemos crucificarnos. Seguir a Cristo es también morir a nosotros mismos. Y es así como nosotros vamos a traer honra y gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así vamos a demostrar que Él vive en nosotros y nosotros seremos testigos efectivos para la gloria de Dios. ¿Usted quiere que las almas se salven cuando les hable? Muérase a sí mismo, crucifique su carne y deje que el Espíritu haga la obra a través de usted para que otros vengan a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Así vamos a ser efectivos al ganar almas, al hablar del Evangelio, al hacer el bien a aquellos que lo necesiten. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra en esta tarde, esperando que Dios nos haya ministrado en una forma especial y poderosa, que Dios vaya transformando nuestra manera de vivir.